Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Lo decíamos, el tema del día es Venezuela y lo que ha sucedido durante toda la jornada, porque recordemos que esto iniciaba con un mensaje en las redes sociales, en Twitter específicamente, y una transmisión en vivo de Juan Guaidó. Vamos a ampliar y vamos a analizar el tema, pero vamos a ir obviamente presentando de a poco lo que sucedía en la jornada. Lo decíamos al comienzo, la mañana arrancaba con el mensaje en vivo de Guaidó a través de las redes sociales, llamando a las fuerzas de seguridad que obviamente están apoyándolo a él y que están en contra del gobierno de Maduro, y también a los venezolanos a salir a las calles y manifestarse. Vamos a ver las imágenes, el video de Juan Guaidó cuando hacía el llamado a los venezolanos para que se manifestaran y, decía él, volviera la normalidad a Venezuela. Presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. Bueno, veíamos parte del mensaje, no duraba un poco más, los medios internacionales destacaban algunos párrafos. El llamado era importante, ¿no? Porque de esta manera se empezaba a mostrar lo que después iba a seguir surgiendo durante toda la jornada. El último dato, por ejemplo, habla de que Leopoldo López ha pedido asilo y que se estaría refugiando en la Embajada de Chile en Venezuela. Distintas situaciones se han ido viviendo durante la jornada y hay que decir que con el paso de las horas también los militares empezaron a mostrarse. Por un lado, aquellos que apoyaban a Juan Guaidó y aquellos que habían sido convocados. De hecho, por ejemplo, cuando se habló de la liberación de Leopoldo López, se dijo, incluso salía también en lo que se compartía a través de las redes sociales de los medios internacionales, que quienes eran los que custodiaban su prisión domiciliaria, en definitiva, se habían sumado a este pedido de Guaidó. Con el paso de las horas, como decíamos, también el jefe del ejército venezolano salió a hablar. Recordemos que durante varias horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no daba señales, los medios internacionales hablaban de eso, pero también hay que tener en cuenta un dato, que durante la mañana, ya cerca más del mediodía, Nicolás Maduro decidió avanzar de alguna manera en su postura y decir que estaban teniendo control de la situación, sobre todo de quienes desde el ejército estaban mostrando algo de rebeldía. Vamos a ver lo que decía Padrino López, el jefe del ejército venezolano, con respecto a lo que sucedía durante la jornada de hoy. Del imperialismo norteamericano, y por supuesto aquí ya han dado la cara los que están detrás y sus lacayos, pues los amos y sus esclavos acá en Venezuela. No vamos a permitir, lo repito una y un millón de veces más, ninguna agresión contra la ley, contra la institucionalidad, contra la democracia, contra la Constitución. Las armas de la República están para defender su soberanía y su independencia. Y estos corazones y esta conciencia que brilla y reina en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana será siempre una sola, con un solo horizonte: la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia participativa, protagónica, el Estado social, de justicia, de derecho, los principios humanistas que recoge nuestra Constitución. Bueno, ahí veíamos al jefe del ejército hablando de lo que sucedía durante la jornada de hoy. Vamos a presentar a Santiago Pro, nuestro analista internacional, a quien le damos las buenas noches y con quien vamos a estar analizando esta situación de Venezuela. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, la pregunta, la primera tiene que ver un poco con
¿por qué Venezuela llega a esta instancia? Hay una historia que no tiene que ver con lo inmediato, no tiene que ver solamente con Guaidó, López o con Maduro, sino que es mucho, si tenemos que hablar del tiempo, va mucho más allá. Queríamos que nos cuentes un poco de por qué Venezuela llega finalmente a esta situación. Sí, sin duda, esto es el puntapié, el final de algo que ya viene hace muchos años, que viene desde Chávez. Recordemos que Maduro, los últimos momentos de Chávez, lo nombran como vicepresidente y Chávez, en sus últimas palabras, que no alcanza a jurar como presidente electo, lo promulga y dice: cuando yo no esté, quiero que Maduro sea la persona a la que ustedes apoyen, a la que ustedes voten y acompañen en las próximas elecciones, cuando se adelantaran las elecciones. Entonces, desde más o menos desde esa época y antes también, recordemos que Chávez ha sido muy polémico, ha llevado adelante golpe de Estado, ha sido elegido por el pueblo masivamente también, eso también hay que decirlo, y también, bueno, dejando a su sucesor antes de que él ya no pudiera tomar decisiones y él no estuviera presente, ¿no es cierto? Era quien iba a llevar adelante el proyecto que venía desarrollando Hugo Chávez, ¿no? Por algo se habla del chavismo en Venezuela. Claro, él era la persona de confianza. Él empezó como diputado, después Chávez lo nombra como canciller y él es el encargado de todas las relaciones internacionales que llevaba adelante Venezuela. UNASUR, recordemos toda la participación de Mercosur, Naciones Unidas, o sea, él era la persona de confianza para mostrar la revolución bolivariana, como ellos lo denominan, al exterior. Y luego lo nombra como vicepresidente en la última elección en la que participa Chávez para ser su sucesor, ¿no es cierto? O sea, una persona del riñón de Chávez. Cuando mirábamos el mensaje que daba Guaidó esta mañana temprano, que era lo que decíamos, ¿no? Con la noticia que muchos prácticamente se despertaban hoy, nos quedábamos por ahí en el mensaje que hablaba, bueno, seguimos respetando la República, la Constitución. Hacía mucho hincapié en eso, pero hay que decir que hay una postura diferente, ¿no? Según del lado que se lo mire, muchos hablan de golpe de Estado y otros dicen no. Los que obviamente están a favor de Guaidó dicen que es un proyecto para tratar de liberar a Venezuela del régimen de Maduro. Sí, sin duda las dos partes se amparan en la legalidad, ¿no es cierto? Los dos, uno apoyándose en la Asamblea Constituyente, que es el caso de Maduro, que le da facultades extraordinarias, ¿no es cierto? Y otro en la Asamblea Nacional, que es el grupo de diputados que ha elegido a Guaidó para asumir la responsabilidad de ser el presidente, ¿no es cierto? Desconociendo las elecciones en las que participó Maduro. Entonces, los dos buscan, y de su lado, la legalidad. Entonces, es una cuestión que se va tensando porque los dos, no es que uno no está amparado en nada, sino que los dos tienen ciertos rasgos de legalidad en este caso. Bueno, vamos a ver, ¿te parece que compartamos parte de las imágenes que se plasmaban en los medios del mundo? Por ejemplo, lo que sucedía con unos tanques del ejército de Venezuela que arremetían contra manifestantes y lamentablemente hay que decir que hubo heridos. Vamos a ver lo que sucedía, ¿te parece? Vale. Ahí vemos las imágenes, manifestantes. Esto sucedía durante la mañana y, como decíamos, fueron las imágenes que recorrieron el mundo porque en determinado momento estos tanques deciden ir contra los propios manifestantes e incluso los medios se encargaron de decir que eran imágenes sumamente sensibles porque se ve cómo arrollan, cómo atropellan a algunos manifestantes. Era parte de lo que se esperaba, ¿no? La represión por parte del gobierno de Maduro frente a estos manifestantes que venían tomando las calles en distintos puntos de Venezuela, sobre todo en las capitales, en las ciudades más importantes, y acudiendo también al llamado que había pedido Guaidó de salir a la calle, con estas consecuencias que nadie quiere, ¿no? En definitiva, Santiago, mira, ahí vemos la imagen exacta donde es atropellada un grupo de personas y bueno, la información después era que, solamente basándonos en las imágenes, obviamente hablamos de personas que han tenido consecuencias, digamos, fuertes de esta situación. Sí, sin duda, la violencia, bueno, que se ve es de responsabilidad de ambos lugares, ¿no es cierto? Ambas partes del conflicto.
tanto de las fuerzas de represión, como también hay cierta irresponsabilidad de parte de Guaidó al convocar a manifestarse y a combatir el régimen, ¿no es cierto?, de Maduro. En eso creo que numerosos analistas hablan de que el objetivo de Guaidó eran tres, tenía que alcanzar. Uno, el apoyo internacional. Sí. Otro, gran apoyo o más apoyo militar, que no lo logró. Todos hablan de que fue un grupo de oficiales, como claro, se dice, ¿no?, minúsculo. Algunos hasta dicen que fueron engañados, pero ningún general de alto rango, que es donde ahí quieren meterse. Y además el otro objetivo era gran apoyo en la gente y la movilización, ¿no es cierto?, en las calles. En las calles, tampoco lo logró. Tampoco lo logró, hubo movilizaciones y todo lo demás, pero la gente tiene miedo, entonces ya no quiere participar de eso. Obviamente y con el temor a la violencia, básicamente. Se escuchaban tiros, se veían las imágenes de situaciones realmente muy riesgosas para la vida de las personas y eso es lo que quieren evitar. Tal cual, la imagen del soldado con la ametralladora en el puente sin duda es atemorizante y no convoca a movilizarse pacíficamente y creo que eso también le jugó bastante en contra. Se puede decir que en este caso Maduro salió fortalecido y porque cuando uno tensa, ¿no es cierto?, el conflicto, lo primero que hacen es aglutinarse, cerrarse y obviamente acrecienta el fanatismo. Exacto. Entonces no se logró el objetivo. Bueno, vamos a repasar lo que decían los líderes mundiales, ¿no? Personalidades de la política, presidentes, primeros mandatarios que también se pronunciaron a favor y en contra de esta medida y esta decisión de Juan Guaidó que tomó durante las últimas horas, que dicen era parte de un plan que se pensaba largar a partir del 1 de mayo. Pero lo cierto es que hay ciertas situaciones que dicen que precipitaron y decidieron a partir de este 30 de abril adelantarlo algunas horas, un día exactamente. Vamos a ver lo que decían los líderes internacionales, ¿te parece? Bueno. Están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. La sublevación en la madrugada del martes de un grupo de militares venezolanos en apoyo al opositor Juan Guaidó generó repercusiones en todo el mundo. Mandatarios y líderes de organizaciones internacionales se manifestaron a favor y en contra de Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, y del gobierno de Nicolás Maduro, que denunció un intento de golpe de Estado. Estados Unidos, que lidera la presión internacional para la salida de Maduro del poder, manifestó inmediatamente su apoyo al alzamiento militar. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que Washington apoya completamente a los venezolanos en su búsqueda por la libertad y la democracia, y agregó que la democracia no puede ser derrotada. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó a su vez la adhesión de los militares, pero indicó que es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque instó a los militares venezolanos a ubicarse del lado correcto de la historia y unirse a Guaidó. Su gobierno convocó a una reunión de emergencia del Grupo de Lima, conformado por 14 países que se oponen al gobierno chavista. Del otro lado, Cuba manifestó su firme apoyo a su aliado socialista Maduro. El presidente Miguel Díaz-Canel denunció un movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. El boliviano Evo Morales también condenó enérgicamente lo que considera un intento de golpe de Estado en Venezuela y advirtió que sería un nefasto antecedente dejar que la intromisión golpista se instale en la región. En Europa, España manifestó su deseo de que no se produzca un derramamiento de sangre e insistió en que la solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento de elecciones democráticas. De elecciones para la elección de un nuevo presidente. Bueno, y veíamos la posición de los distintos líderes mundiales, de algunos nada más, a favor y en contra o apoyando, pero sobre todo todos coinciden en evitar el derramamiento de sangre y pedir elecciones en Venezuela, que sería en lo que coinciden más allá incluso de la posición que pueden tomar, ¿no? Sí, sin duda nadie va a manifestarse a favor de la violencia. Está claro que cuando llaman a la paz, llaman al diálogo, y llaman también a una salida consensuada de esta crisis que no parece encontrarle una solución. Inclusive también hay tensiones, hablaban algunos medios nacionales de acá, de Argentina,
que tanto el presidente de Brasil esperaba que si hubiese más apoyo militar, también presionar con sus militares y Estados Unidos también. Entonces creo que hay una entramada muy fuerte detrás que nadie cree y busca derramamiento de sangre, pero se están tensionando demasiado las cosas. Y sí, porque cuando ya se habla de la intervención de fuerzas militares de otros países, ya el tono de la discusión es distinta, sin duda. Bueno, ¿te parece que también repasemos el tuit de Nicolás Maduro, que también a través de las redes sociales daba a conocer su opinión? Lo decíamos a primera hora, muchos decían, bueno, no salió Maduro a decir nada, pero finalmente lo hizo. Ya a media mañana puso lo siguiente: nervios de acero, he conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Ese fue el mensaje de Nicolás Maduro a media mañana a través de su cuenta de Twitter. Y otra cosita más para tener en cuenta. Muchos se preguntarán, Santiago, ¿cómo está, por ejemplo, Venezuela en este momento? ¿Te parece que veamos las imágenes de un canal venezolano, un canal internacional que está mostrando lo que está pasando en este momento en ese país? Buenísimo, me parece que va a ser clave ver cómo está ahora Venezuela. El embajador de Chile, el mismo lugar en el que se encuentra desde el año 2017 Freddy Guevara, quien en ese momento fuera el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Nosotros continuamos en esta transmisión ininterrumpida, tratando de llevarles a ustedes todo lo que ocurre en Caracas y en el resto del país en esta jornada que desde las 5:30 de la mañana fue bautizada como el inicio de la Operación Libertad por el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Esto según palabras del presidente encargado de la República, Juan Guaidó. En Bueno, paralelo vemos, a lo que vemos ocurrió, las imágenes de lo que está sucediendo en este momento a través del canal del Tiempo. En vivo nos muestra lo que está sucediendo específicamente en Caracas. El medio yo creo que ya marca un poco también la oposición, porque habla de Juan Guaidó, de la Operación Libertad, que es justamente como se llamaba esto que tenía planeado Guaidó con la idea del apoyo de los militares, aunque recibió aparentemente el de algunos, no todo lo que esperaba, al menos de las Fuerzas Armadas, que eran fundamentales para llevar a cabo esa operación. Sí, si bien nos marca que es un canal con una, ¿no es cierto?, con una orientación, nos sirve también para mostrar que la sociedad todavía está movilizada, que todavía está a la espera de ver qué puede suceder. Y entonces se viven grandes momentos de tensión. Hay que ver cómo se lleva adelante el conflicto ahora a la noche, a la madrugada, que siempre son en estos casos momentos de mucha tensión, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cuál es la salida que van encontrando en los distintos sectores. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros el análisis de esta situación que se vive en Venezuela, y será hasta cualquier momento. Cuando requiramos de tu opinión y de tu análisis, te vamos a llamar. No vamos a decir hasta la semana que viene, vamos a decir hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago Prona, analista internacional con nosotros.